Bien, vamos a terminar el libro de Eclesiastés. Vamos por favor a Eclesiastés, capítulo 12, último versículo. Terminamos Eclesiastés, mucho tiempo escuchando la prédica, mucho tiempo, demasiado tiempo escuchando a Salomón. Preguntan esta mañana, ¿qué oíste decir a Salomón? ¿Qué cosas quedan grabadas en tu mente del discurso de Salomón? A veces sonó como un comediante. Realmente a veces Salomón nos hizo reír, niega la vida, pero la afirma. Es como si la vida no tuviera sentido, pero nos exhorta a la piedad. Tremendo, ¿no? Es como si desaprobara la sabiduría, pero aconseja vivir con sabiduría. Ve la vida como insignificante, pero dice, qué bueno que Dios te dé un día más de vida. Parece un mal consejo, parece como si Salomón quisiera confundir a la audiencia, pero Salomón, en medio de la prédica, reconcilia todas estas cosas. Recordemos, su hijo, el futuro rey, está ahí. Sus mujeres, el pueblo, mucha gente estaba ahí. Y entonces Salomón nos quiere llevar a nosotros en este último versículo a responder todas estas preguntas. ¿Cómo reconcilia Salomón el sí, el no, el bueno, el malo, la sabiduría, la necedad? Porque esas fueron las cosas que vimos. ¿Cómo? Y Salomón llega a una sola respuesta. Ten una relación correcta con Dios. Una relación correcta con Dios. Recordando quién es Dios. ¿Cuál es mi lugar debajo del sol? Él es Dios. Yo soy una criatura. Vamos a leer Eclesiastés capítulo 12, versículo 14. Oramos y terminamos. Dice la Biblia así en Eclesiastés 12:14. Yo lo leo en la Biblia de las Américas. Ustedes posiblemente lo tienen en la Reina Valera 1960. Porque Dios traerá toda obra a juicio, junto con todo lo oculto, sea bueno o sea malo. Dualidades de la Biblia. Padre, gracias. Gracias, Señor. Gracias por este mensaje. Gracias por lo que vamos a hablar, Señor. Gracias por las personas que son edificadas a través del libro de Eclesiastés, las que serán edificadas a través del libro de Eclesiastés, porque es tu palabra. Es viva y es eficaz. Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios traerá toda obra a juicio, junto con todo lo oculto, sea bueno o sea malo. La Biblia siempre nos enseña esas dualidades. La Biblia siempre nos enseña que Dios es quien creó todo. Dios se tomó el tiempo para formarte a ti. Entonces, tu vida y la vida de todos los que me están escuchando en este momento lleva el sello de Dios. Mira lo que dice Eclesiastés capítulo 3 versículo 11. Eclesiastés capítulo 3 versículo 11 dice así, todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Salomón nos muestra que Dios nos hizo con un propósito, uno solito, y este propósito es eterno. Y nada debajo del sol podrá dar satisfacción plena. Recordemos nuestro eslogan. Terminamos con el eslogan. Vanidad de vanidades, todo es vanidad, pero Cristo es el camino, la verdad y la vida. Todo, todo debajo del sol o nada, nada debajo del sol te dará satisfacción plena. Y esto es así. Para que todo hombre tenga una influencia eterna y así poder mirar más allá. ¿Se acuerdan cuando nos decían, mire más allá de sus narices? Pues bien, Dios nos puso esto para que miremos más allá de esta tremenda rutina en la cual caemos todos. Es difícil para esta mente finita lograr comprender todo el mensaje que Dios quiere enseñarnos. Hay dudas, hay preguntas. ¿Será que la Biblia tiene inconsistencias, incoherencias, errores? ¿Será que mañana voy a estar vivo o muerto? ¿Será que mañana, y todo es un será? Sin embargo, todo hombre sin Cristo le teme a una sola pregunta: ¿qué hay después de la muerte? El mundo está inventando teorías. Los cienciólogos, humanistas, etceteristas inventan teorías, arman suposiciones, dicen hipótesis.
Pero ¿qué hay después de la muerte? ¿Qué hay después de la muerte? Eclesiastés 9:5, ya lo vimos, porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. Todos vamos a morir. Y eso lo sabe un vivo. ¿Qué vivo, no? No importa cuán desordenados parezca todo debajo del sol. No importa cuánto caos, terremotos, violencias, momentos buenos, momentos no tan buenos, alegrías, comidas, banquetes, Salomón deja en tu corazón que todo hombre se enfrentará a un fin ciertísimo, la muerte. La naturaleza continúa. Si morimos, el sol seguirá dando su luz, su calor. La lluvia mojará a la siguiente generación, pero el hombre está aquí por un breve tiempo. Imagínate el sol diciendo, me voy a acabar, me voy a acabar, me voy a morir, me van a destruir. El sol está tranquilo. Nosotros, por un breve tiempo. Luego moriremos. El hombre más sabio de la época intentó comprender el significado de la vida y quedó confuso. Cada vez que el ser humano sin Cristo intenta dar una respuesta acerca de la vida y acerca de la muerte, tiene que admitir su completa ignorancia. ¿Tienes una razón para vivir cuando no puedes entender lo que está pasando? ¿Sabes para qué viniste a este mundo? Vive bien, muere joven y tendrás un cadáver bien parecido. ¿Sabes para qué viniste a este mundo? Salomón lo tenía todo, dinero, lujos, placeres, fama, y llegó a una conclusión, tremenda conclusión. Nada satisface al ser humano. Pero sí, también dijo, es un don de Dios, Eclesiastes 5:19. Asimismo, a todo hombre a quien Dios da riquezas y bienes y le da también la facultad para que coma de ellas y tome su parte y goce de su trabajo, esto es un don de Dios. Para aquellos que saben que es Dios quien les provee, hay gozo genuino. Porque es Dios quien da la capacidad del gozo genuino. Un sabio maestro, un sensei, aconsejaba a sus alumnos que no hicieran del dinero, el poder o la fama su meta en la vida, porque un día tropezarán con alguien que no se preocupa por estas cosas y entonces se darán cuenta cuán pobres, cuán frustrados y cuánto enojo tienen en sus vidas. Comprender estas cosas es gozar de la satisfacción de los buenos dones. Comprender esto es comprender lo que Salomón nos vino predicando. Salomón siempre nos habló en dual y en pregunta. ¿Sabio o necio? ¿Cielo o infierno? ¿Salvo o perdido? ¿Hijo o no hijo? ¿Bueno o malo? Y nos recordó las palabras del Señor Jesús allí en Mateo capítulo 7 versículo 13. Vamos por favor a Mateo 7:13. Mateo 7:13, las dualidades de la Biblia. Entrad, dice el Señor en Mateo 7:13, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Siempre la Biblia, de Génesis a Apocalipsis, pasando por Eclesiastés y pasando por Mateo, nos muestra el Evangelio, siempre aplicando el Evangelio. Dos puertas, dos caminos, dos destinos, dos grupos de personas, unas que un día dejaron de tener excusas y otras que sencillamente siguen excusándose por todo, por todo. Salomón, con toda la sabiduría, siempre quiso trazar esa línea imaginaria que marca el camino de la destrucción, esa línea imaginaria que lleva o a la vida o a la muerte. Vida eterna con Cristo Jesús, existencia eterna en el lago de fuego y condenación. El dualismo es un método de enseñanza muy acertado, el cual nos tiene que llevar a nosotros a cuestionarnos, a preguntarnos, oiga, ¿yo cómo estoy haciendo las cosas? ¿Para quién estoy haciendo las cosas? ¿A quién estoy agradando? Son preguntas de dos respuestas, no más. ¿Estamos haciendo las cosas para Dios o para los hombres? ¿A quién quiero agradar? ¿A Dios o a los hombres? ¿Cómo estoy haciendo las cosas? ¿Como para Dios o como para los hombres? Preguntas de dos respuestas, no más. Un día
Dios te llamará a cuentas por todo lo que hayas hecho, tanto lo bueno como lo malo, aunque creamos que nadie nos vio hacerlo. Un gran hombre dijo así, Phil Brooks se llama él, Phillips, como los bombillos, Phillips Brooks. La gran verdad, dijo así, la gran verdad acerca del domingo de resurrección no es que vamos a vivir nuevamente después de la muerte. Eso no es lo más grande, sino que podemos vivir vidas nuevas aquí y ahora mediante el poder de la resurrección de Cristo. No es tanto que vamos a vivir para siempre, sino que podemos vivir vidas nobles aquí porque vamos a vivir eternamente en la presencia de Dios. Eso es lo importante, mis hermanos. Es cierto, tenemos un pie en la eternidad. Es cierto, vamos a estar con Él toda la eternidad, pero ¿cómo estamos viviendo aquí? ¿Cómo estamos viviendo el ahora? Después de hacer lo que quiso, lo que pretendía, lo que le plació, Salomón ahora nos enseña que daremos cuentas. Ya lo había dicho. En los últimos buenos años de su vida, Salomón se dio cuenta que estaba muy cerca del Señor y es muy reiterativo en el tema de la muerte y del juicio. Eclesiastes 11:9. Alégrate joven en tu juventud y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos, pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Bueno, entonces, ¿gozo de la vida o no gozo de la vida? ¿O gozo de la vida pero sin pecar? Como creyentes podemos disfrutar de la vida. Como cristianos podemos decir no, pero también podemos decir sí. Oiga, qué sabiduría. Ahí hay sabiduría. ¿Sí se escucha? Podemos decir no, pero podemos decir sí. Podemos divertirnos, podemos comer bien, podemos alegrarnos, pero debemos ser obedientes porque solo se puede disfrutar en Dios, porque es un Dios, es un don que Dios nos está dando para que lo vivamos. No perseguimos placeres egoístas. Debemos controlar toda emoción con el conocimiento del juicio de Dios. Controlar toda emoción con el conocimiento del juicio de Dios. Debemos recordar que todo está en manos de Dios, que todo está delante de Él. Un día Dios nos llamará a cuentas por todo lo que hayamos hecho, tanto lo bueno como lo malo. Daremos cuentas, cada uno, y es donde Dios nos mostrará nuestras verdaderas intenciones. ¿Para qué hiciste eso? ¿Para qué? Dios revelará tus verdaderas intenciones. Eso hizo nuestro investigador. No solo fue una prédica, sí, hermosa prédica, utilizó todos los métodos de la hermenéutica, la exégesis, la exégesis, utilizó todos, pero también fue una investigación. También fue una investigación. Y utilizó el método de observación. Investigó el resultado de las acciones humanas. Trató de descubrir los tiempos. Todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Todo lo que nos pasa tiene el lugar apropiado dentro del plan de Dios, mis hermanos. Salomón reconoce que hay un tiempo apropiado para cada actividad en la experiencia humana. Tuvimos un día de nacimiento. Tremendo, ¿sí? Tuvimos un día de nacimiento. Tendremos un día de muerte. Un día plantamos, otro recogemos, hoy lloramos, mañana reímos, hoy guardamos luto, mañana bailamos de gusto. Dios señala los tiempos. Es cierto, todo está bajo el control de Dios. Sin embargo, la responsabilidad humana es algo que no vamos a obviar. Sin embargo, después de hacer todo para Dios, muchas veces seremos aplaudidos, otras veces seremos abucheados y entonces llegaremos a la conclusión que todo es vanidad de vanidades. Vacío. Propongámonos hacer las cosas bien. Solo eso debemos hacer. Propongámonos hacer las cosas para Dios. Igual, hagas lo que hagas, serás criticado. No importa los abucheos. ¿Por qué? Porque Dios me juzgará por cada cosa que haga, incluso lo que yo haya hecho en secreto, sea bueno o sea malo. Entonces entenderé que la base de mi vida es el temor a Jehová y que agradar a todos los hombres es inútil.
inútil, que esforzarme por tener es vano, que la felicidad cuando llega hay que aprovecharla, que en el momento de la tristeza debemos ser fuertes y que al final del día debemos reverenciar a Dios. Debemos tener un concepto muy fuerte de quién es realmente Dios y el lugar que yo y que tú ocupamos debajo del sol. Isaías 11:3. Isaías capítulo 11, versículo 3. Isaías 11:3. Dice así la palabra de Dios en Isaías 11:3. Y le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca y con el espíritu de sus labios matará al impío. Salomón utilizó el método de observación. Los grandes escritores utilizaron varios métodos, pero Isaías aquí nos dice que el rey justo, Jehová, el rey futuro, no usará de estos métodos. ¿Por qué? Porque él lo ve todo, lo sabe todo, lo discierne todo, conoce nuestras intenciones, supera toda fuente de conocimiento. Él es el rey de nuestras vidas. No juzgará por las apariencias, no se guiará por los rumores. ¿Cómo estamos viviendo hoy? Sí supo, ¿no? Y dice que cristiano. Uy, no. Muchacho, me está sacando canas. Todo lo que hace, todo lo que dice. No. Salomón siempre apuntó el sermón al Evangelio. Es el único que nos permite creer, crecer y madurar. El Evangelio te permite disfrutar de las cosas de este mundo. ¿Entiendes por qué a veces amaneces triste, feliz, feliz, triste, alegre? Hoy sí, hoy no. Porque hace falta lo más importante en tu vida y es Cristo en tu corazón. El Evangelio te permite disfrutar de las cosas de este mundo. Dios está en control de todas las cosas y podemos esperar que nos den un premio por hacer el bien y podemos esperar que juzgue a aquel que siempre anda haciendo el mal. Todos los días tendremos preguntas. Todos los días vamos a tener preguntas. Señor, ¿será que lo estoy haciendo bien? Señor, ¿será que lo estoy haciendo mal? Señor, ¿esto te va a glorificar? Señor, Salomón quería conocer más a Dios. ¿Es tu anhelo conocer más a Dios? O sencillamente, eso no pasa nada. Conocer más de las respuestas de la vida. ¿Cuál es tu meta para el día de hoy? Hoy domingo. ¿Cuál es tu meta? ¿Saben que a Dios no le plació revelarnos muchas cosas? Pero Salomón se dio cuenta que alejado de Dios nada podría hacer, que la vida era vacía, vana, fútil y que el verdadero placer de la vida es reverenciar a Dios, porque un día nos va a pedir cuentas. Quien predica aprendió a vivir el día a día, se dio cuenta que todos los problemas no tienen solución, que la vida continúa, que él busca ser feliz en Dios, que allí está la verdadera felicidad. No seamos necios, no seamos insensatos queriendo agradar a los hombres, porque nunca lo vamos a lograr. Es más, cristiano, haga lo que haga, siempre te van a juzgar. Porque para un bando serás aplaudido por lo que hiciste, mientras que para otro bando, por lo mismo que hiciste, serás abucheado. Entonces, Salomón llega a la conclusión que debemos dejarnos guiar por la sabiduría. Y no olvides la pregunta que hace Salomón. Si vamos a morir, ¿de qué me sirve entonces la sabiduría? ¿Saben? La sabiduría es como una vela en la oscuridad. Disipa las tinieblas de la existencia humana. Sin embargo, esta luz no penetrará lo más profundo de tu corazón, porque eso le corresponde solo a Dios. Nosotros no vamos a poder. Por eso Juan, allá en su Evangelio, en el capítulo 7, dijo, no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. ¿Y cómo lo hago? Sencillo, mis hermanos, por medio de la palabra de Dios. Debemos esforzarnos por juzgar el mérito o desmérito de una acción, nunca por la primera impresión que pueda causar mi prejuicio, sino por lo que dice la Escritura, por lo que nos enseñó Salomón, porque Dios juzgará toda obra. Por eso debemos temer a Dios y guardar sus mandamientos. Recordemos, estamos finalizando
Y ahora sí yo puedo utilizar todos los recursos que tengo a mi mano para darnos cuenta de que muchos grandes pensadores, teólogos, predicadores dijeron mucho acerca de Eclesiastés capítulo 12, versículo 14. Un ejemplo, Adam Clark. Adam Clark dice así, porque Dios juzgará toda obra. Esta es la razón por la que debemos temer a Dios y guardar sus mandamientos. Adam Clark dice así, te voy a dar 5 puntos por la cual debes temer a Dios y guardar sus mandamientos. Número 1, porque habrá un día de juicio. Número 2, porque toda alma de hombre se presentará ante ese tribunal. Número 3, Dios, el infinitamente sabio, el Dios que escruta el corazón, será el juez. Número 4, Él sacará a luz toda cosa secreta, todo lo que ha sido hecho desde la creación por todos los hombres, ya sea olvidado o registrado, ya sea hecho en secreto o en público. 5. Todas las obras de los piadosos, así como todas las obras de los impíos, serán juzgadas en aquel día. El bien que los piadosos se esforzaron por ocultar, así como el mal que los impíos se esforzaron por ocultar. Esta será, pues, dice Adam, la conclusión de toda la historia mortal. Y aunque en este mundo todo es vanidad, allí las vanidades ya no serán vanas. Cada cosa, ya sea buena o mala, tendrá su propio resultado, estable y eterno. Esto lo dijo Adam Clark. Otro comentarista respecto a este versículo dice así, el epiloguista contesta a la pregunta que inició el camino del predicador, ¿dónde encontrar el sentido de la vida? Pues bien, el sentido de la vida se ha de encontrar en la manera de vivir de cara a Dios, quien finalmente ha de juzgar la vida de otro hombre. Otro comentarista dice, Dios no ha dicho al hombre cómo debe comprender las frustrantes vanidades de la vida, pero ha enseñado al hombre a gozar la vida como un don de Dios, sacar provecho de cada oportunidad, vivir la vida mostrando reverencia hacia Dios, acompañado de una conciencia del juicio futuro. Salomón aprendió a vivir con las paradojas de la vida, basándose en una actitud correcta hacia la vida y hacia Dios. La Santa Biblia, versión recobro, dice con respecto a este versículo, Dios juzgará a los hombres que vivan en la era presente con relación a sus obras, incluyendo lo hecho en secreto, en conformidad con lo bueno o lo malo. Y desde su gran trono blanco, Él juzgará a los incrédulos que hayan muerto en lo que se refiere a su destino eterno. Mis hermanos, todos aquellos que vean Eclesiastés 12, 14 le apuntan a lo mismo. Debemos tener una relación correcta con Dios. Debemos conocer a Dios y obedecerlo. Si lo hacemos así, un día realmente recibiremos la recompensa. Si no lo hacemos así, caeremos en una vida sin sentido, vacía. Necesitamos hoy más que nunca a Cristo. Necesitamos su justicia. Tenemos en nuestras manos la mejor arma para poder pelear esta intensa batalla. Por medio de la Escritura podemos conocer sus mandamientos, pero también sus promesas. Ojo con eso. En la palabra de Dios, en su palabra, están sus mandamientos, pero también están sus promesas. Dios se reveló a cada uno de nosotros. Nos ilumina el entendimiento, nos da esperanza, nos muestra la vida eterna, nos enseña que somos suyos, ovejas de su redil. No temáis, manada pequeña. No importa cuáles sean los misterios, las aparentes contradicciones de la vida, debemos trabajar hacia el único propósito de conocer a Dios. En Eclesiastés, Salomón nos muestra que debemos disfrutar de la vida, pero que esto no nos exime de obedecer los mandamientos de Dios. Debemos buscar el propósito y el significado de la vida, pero sencillamente Eclesiastés nos está diciendo que no se puede encontrar en logros humanos. Debemos reconocer la maldad, la necedad, la injusticia en la vida y aún así mantener una actitud positiva y una fe sólida en Dios. Todos vamos a rendir cuentas a Dios de todas nuestras obras.
Y esto solo me permitirá hacerlo con una tremenda alegría, con un tremendo gozo, con un echar pa'lante o con una tristeza, con un rendirme. Es ilógico ver cómo las personas sin Cristo luchan por conseguir la alegría, el gozo, y no se dan cuenta que Cristo es la verdadera alegría y que Él da esa alegría, ese gozo gratuitamente. Dios conoce todo lo que hace la gente, lo bueno, lo malo, hasta lo más secreto, y Él será quien juzgue. Se cuenta que el doctor Albert Einstein, habló durante una conferencia por allá en el año 1948 acerca de la naturaleza del hombre en relación con el mundo. Este hombre dijo así, abro comillas, el verdadero problema está en los corazones y pensamientos de los hombres. No es una cuestión física, sino moral. Lo que nos aterroriza no es la fuerza explosiva de la bomba atómica, sino el poder de la maldad del corazón humano. Cierro comillas. ¿Dónde está el verdadero problema? Acá. Acá. El corazón es rápido para hablar, pero lento para escuchar. Actúa precipitadamente cuando debiera actuar con cautela. Por eso Salomón se dedicó al corazón. Es este quien debe cambiar, es mi corazón. No sé tú que me estás escuchando en este momento si has tomado decisiones. No sé si de verdad lo único que quieres es agradar a Dios. Pues bien, si eso es así, debemos entender que lo que tiene que cambiar es mi corazón porque Dios nos va a juzgar. Dios va a dar su dictamen. Pero antes de que eso ocurra, Dios es fiel. Y primero nos dice qué debemos hacer para que en el juicio podamos responder acertadamente a la única pregunta que hará. ¿Creíste en Cristo como Salvador? Mira, Él no te va a decir, ¿los cristianos fueron buenos contigo? ¿En las iglesias pedían diezmos u ofrendas? Dios no te va a preguntar si el pastor era bueno, era buena gente, te saludaba. Dios no te va a preguntar, ¿fue tu familiar de testimonio o no al Evangelio? Y aunque todas esas preguntas tienen validez, esa no es la pregunta. Esos son argumentos que utilizan hoy las personas necias para excusarse. Pero un día, ese día, solo habrá una pregunta. ¿Recibiste a Cristo en tu corazón? Lucas, capítulo 23. Me encanta esta historia. Lucas 23:39. Dice así la palabra de Dios en Lucas 23:39. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaban diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Un criminal clamó por misericordia, se arrepintió y tuvo fe, y sólo así recibió la vida eterna, al lugar donde los justos estarán eternamente. ¿El ladrón esperaba esa pronta respuesta? Seguramente él quería esperar el futuro. Había sido malo, una persona que quebrantó la ley, era un paria de la vida. No se acercó al Salvador en las circunstancias como otros se acercarían. No escuchó del Mesías antes de estar allí. No se acercó a la sinagoga a ver qué decían de aquel hombre. No, lo escuchó en el momento de aflicción, lo escuchó en el momento de angustia, lo escuchó en el momento decisivo de su vida. Pocos minutos le quedaban de vida. Sus delitos juzgados en una cruz, pero sus pecados, ¿quién podría juzgarlos? ¿Un sacrificio? Era imposible esperar el día de la expiación. Difícilmente, no podía hacer nada. En una cruz se maldice, en una cruz se perjura, en una cruz se blasfema y se juzga. Pero orar, hacer plegarias, suplicar por la gente de alrededor. Padre, no les tengas en cuenta estos pecados. Había algo diferente en ese hombre del medio.
Había algo distinto en el de la mitad que causó que ellos se volvieran y dijeran, yo sí merezco el castigo porque he sido muy malo, pero este hombre nada malo ha hecho para merecerlo. En la cruz, Dios juzgó mi pecado. Dice Primera Pedro 2:23, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa aquel que juzga justamente, quien llevó el mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. No solo lo hizo como ejemplo, lo hizo como sustituto, cargó con mis pecados y fue castigado por ellos. Cristo llevó la condena y el castigo en tu lugar y satisfizo la perfecta justicia de Dios. En Cristo, Dios me perdonó. En Cristo, Dios me salvó para andar en una nueva vida. Eso lo experimentó aquel hombre. Pasó de una cruenta cruz a un pacífico paraíso. Pasó de una cruenta cruz a un pacífico paraíso. Mira lo que dice Isaías 53:5. Isaías 53:5. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Mi sustituto, mi pecado. Dios ha de juzgar todo, aun lo oculto y toda acción, sea buena o sea mala. En Cristo, Dios lo hizo posible. Solo un Dios de amor puede acercarnos a un Dios justo, santo y veraz. Romanos capítulo 2:16 dice, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Aquí vemos a lo que se refiere Salomón en el Antiguo Testamento. Los motivos que se esconden detrás de las acciones humanas son buenas, son nuevas, son malas. Porque recuerda, antes de dar una buena noticia debemos primero escuchar la mala noticia. ¿Cuál es la mala noticia? Somos pecadores. Estamos muy lejos de alcanzar la justicia de Dios. No merecemos sino el castigo. Merezco el juicio. Merezco el infierno. Es una realidad. Pero Dios cambió ese dictamen. Donde el mundo dice todo mal, Dios dice todo bien. Donde el mundo dice no sirve, donde el mundo dice juicio, Dios dijo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. El pastor John MacArthur, refiriéndose a este versículo, dijo así, en Cristo, estas dos palabras constituyen una afirmación breve pero profunda de la importancia infinita de la redención del creyente, la cual incluye, primero, seguridad en Cristo. Segundo, aceptación del creyente en el único Dios. Y tercero, la seguridad futura del creyente en aquel quien es la resurrección, la vida, el camino. Si estamos en Cristo, somos nuevas criaturas. Nuestro pecado fue juzgado en la cruz del Calvario. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Estamos identificados con Cristo? ¿Conoces a tu pastor? ¿Estás capacitado para reconocer tu pecado día a día? Salomón termina su discurso planteando un juicio eterno, un juicio en Dios, un juicio que yo merecía, pero solo Dios podía arreglar esa situación. Hemos sido separados de esa antigua manera de vivir. Hemos sido libertados solo por gracia, solo por fe, solo por Cristo. ¿Crucificas tu carne en la cruz? ¿Está claro lo que dijo Salomón? ¿Cambia en algo tu vida? ¿Cielo o infierno? Si mueres hoy, ¿dónde pasarás la eternidad? Mi hermano, mi hermana, tú que me estás escuchando en este momento, lo importante no es lo que pase aquí. Lo importante no es lo que te suceda aquí. Lo realmente importante es la decisión que tú tomes aquí para estar allá. Piénsalo. Ese es el mensaje de Eclesiastés. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Pero Cristo es el camino, la verdad y la vida. Y dice el Señor, separados de mí nada podéis hacer.
Oremos. Padre, gracias. Gracias por el libro de Eclesiastés. Gracias, Señor. Muchas gracias por todo lo que nos enseñaste, por todo lo que aprendimos, por todo lo que ha quedado guardado, grabado en nuestro corazón. Todo tiene su tiempo. Todo tiene su tiempo. Todo tiene su tiempo. Señor, te pedimos y te rogamos tu favor. Te amamos y gracias por amarnos. Nosotros te amamos a ti porque tú nos amaste primero. Y sella estas palabras en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios los guarde. Dios les bendiga. Próximo libro. Chao, chao.